Buenos días con todos. Bien, retomemos donde nos quedamos la clase pasada. Habíamos analizado ya los instrumentos de selección, las pruebas técnicas, las psicométricas y la entrevista como tal. Vimos cómo deberíamos estructurarlas. Sin embargo, como siempre digo en talento humano, tan importante como saber la teoría es conocer dónde falla la práctica. Hoy vamos a dedicar esta media hora a analizar la cruda realidad. Los errores más comunes que se cometen en el campo de batalla de la selección de personal y, por supuesto, cómo nosotros, como gestores de talento humano, vamos a corregirlos. Porque identificar el error sin proponer la solución no es gerencia, es queja. El primer, y en mi experiencia el más frecuente, error que dinamita la objetividad de un proceso es caer en la entrevista no estructurada. Es lo que yo llamo la entrevista de cafetín. El gerente o el jefe de área que vas a entrevistar, quizás con la mejor intención, no prepara nada. Se sienta frente al candidato y empieza a improvisar. Lanza preguntas basadas en la química del momento. ¿Y usted qué opina del tráfico en Quito? ¿Es casado? ¿Le gusta el fútbol? ¿Qué estamos evaluando ahí? Absolutamente nada relevante para el puesto. Estamos evaluando si la persona nos cae bien, si comparte nuestros gustos. Esto, señores, se llama sesgo de afinidad. Es un error garrafal. En el contexto ecuatoriano, esto es la puerta de entrada a la famosa palanca o al amiguismo. Recuerdo una vez, en un panel de selección hace años, un gerente descartó a un candidato brillante porque, y cito, no me dio buena espina, se lo notaba muy callado. Quizás era introvertido, pero el puesto era de analista contable, no de relacionista público. Esta improvisación reduce la validez predictiva de la entrevista a casi cero. Es como querer comprar los ingredientes para una cena gourmet yendo al supermercado sin lista. Terminarás comprando lo que te gusta a ti, pero olvidarás lo esencial para la receta. Entonces, ¿cuál es la estrategia de corrección? Es simple en teoría, pero requiere disciplina en la práctica. Capacitar y exigir el uso de una guía de entrevista estructurada. Ojo, no digo un guión que haya que leer robóticamente, sino una guía basada en las competencias del perfil del puesto. Y aquí entra la herramienta que ya mencionamos, el método STAR. Dejamos de preguntar opiniones y empezamos a pedir evidencia. No preguntamos, ¿usted sabe trabajar bajo presión? Obviamente, todos dirán que sí. Preguntamos, cuénteme una situación específica en su trabajo anterior donde tuvo que cumplir una fecha límite imposible. ¿Cuál era su tarea concreta? ¿Qué acciones tomó usted personalmente para manejarla? ¿Y cuál fue el resultado final? ¿Ven la diferencia? Buscamos comportamientos pasados. Y lo más importante, a todos los candidatos se les hacen las mismas preguntas base. Así podemos comparar manzanas con manzanas y no manzanas con impresiones subjetivas. Pasemos al segundo gran error. Uno muy técnico, pero peligrosísimo, no verificar la validez y fiabilidad de las pruebas psicométricas. Este es un problema serio. Muchas unidades de talento humano, a veces por presupuesto, a veces por desconocimiento, usan pruebas que encontraron en Internet o copias de pruebas antiguas sin ningún sustento técnico. Usar una prueba no validada es como usar un termómetro que no sabemos si está en grados Celsius o Fahrenheit, o si siquiera mide temperatura. Es una ruleta. El ejemplo más crítico en nuestro contexto ecuatoriano actual es en los perfiles de seguridad. Imaginen que estamos seleccionando personal para la policía, para las Fuerzas Armadas o incluso para guardias de seguridad privada. No podemos aplicarles un test de personalidad genérico diseñado para vendedores. ¿Qué pasa si esa prueba no tiene la capacidad de detectar rasgos psicopáticos o una baja tolerancia a la frustración o tendencia a la agresividad? El riesgo social es inmenso. Estamos poniendo un uniforme y potencialmente un arma en manos de alguien cuya idoneidad mental no hemos medido correctamente. La corrección aquí es un mandato de rigor profesional. La UATH, la Unidad de Administración del Talento Humano, debe exigir que cualquier instrumento psicométrico tenga un manual técnico. No es negociable. Ese manual debe demostrar, con estadísticas, su validez. ¿Mide realmente lo que dice medir? Eso es validez de constructo. Y más importante aún, ¿sus resultados predicen el desempeño futuro en el trabajo? Esa es la validez predictiva. Y un detalle clave, ¿esa validación se hizo en poblaciones similares a la nuestra?
Un test validado con universitarios europeos puede no tener ninguna utilidad para medir el control de impulsos en aspirantes a guías penitenciarios en el Ecuador. La selección del instrumento debe ser una decisión técnica justificada, no una compra por catálogo. Ahora bien, para que no piensen que todo se hace mal, quiero aterrizar esto con un ejemplo puntual y real de cómo la norma técnica del sector público, cuando se aplica, funciona bien. Revisemos el caso del Concurso Público de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de Registrador de la Propiedad Municipal, del GAD de Mejía. ¿Por qué lo traigo a colación? Por la transparencia. Si ustedes entran al portal web de esa institución, pueden ver toda la trazabilidad del proceso, tal como lo exige la norma. Publicaron la convocatoria, luego el listado de todos los postulantes. Después, el informe detallado de quiénes cumplieron los requisitos, la fase de merecimientos y quiénes no. Publicaron las actas con los resultados de las pruebas técnicas y, ojo, de las pruebas psicométricas. Y aquí viene lo más interesante. Publicaron el cronograma de entrevistas e incluso el enlace a la grabación de las entrevistas. Finalmente, el acta de declaratoria del ganador con los puntajes sumados. Este caso del GAD de Mejía es un modelo de estudio perfecto. Ilustra cómo las fases que hemos estudiado, incluyendo la aplicación de pruebas y entrevistas, se ejecutan en el contexto municipal ecuatoriano de forma pública y auditable. Es la mejor forma de combatir los errores que discutimos. La improvisación y el uso de herramientas dudosas mueren cuando el proceso es transparente y se apega a la norma técnica. En resumen, jóvenes, el costo de una mala contratación es altísimo, no solo en dinero, sino en clima laboral y, como vimos, en riesgo social. Nuestra labor como futuros gerentes de talento humano es blindar el proceso. La entrevista estructurada y las pruebas validadas no son burocracia, son nuestro bisturí profesional para asegurar que el mejor talento, el más idóneo, sea el que ingrese a la organización. Retomemos el primer error, la entrevista no estructurada, la del buen ojo. Quiero que pensemos, ¿por qué los gerentes se aferran tanto a ella? ¿Por qué se resisten cuando nosotros, como talento humano, queremos implementar una guía estructurada? La respuesta es el ego y el culto a la intuición. En nuestra cultura empresarial, y no solo en Ecuador, sino en gran parte de Latinoamérica, el gerente senior siente que su experiencia le da una especie de poder místico para leer a la gente. Frases como, yo sé en 5 minutos si alguien sirve para esto, o a mí la intuición no me falla, son increíblemente comunes. Y aquí es donde está nuestra batalla cultural más dura. Miren, la intuición es valiosa, por supuesto, pero la intuición no es magia. Es, en esencia, un sistema ultrarrápido de reconocimiento de patrones, basado en toda nuestra experiencia pasada. ¿Y qué pasa si nuestra experiencia pasada está llena de sesgos inconscientes? Si crecimos profesionalmente pensando que la gente de tal universidad siempre es mejor, o que las mujeres no son buenas para puestos de liderazgo técnico, o que alguien que habla muy rápido es nervioso e inseguro, nuestra intuición va a replicar y a magnificar esos sesgos. Descartaremos candidatos brillantes por razones que no tienen nada que ver con sus competencias. Nuestro trabajo como gestores de talento humano no es anular la intuición del gerente, sería una batalla perdida. Nuestro trabajo es encauzarla. Debemos explicarle al gerente que la guía estructurada, el método STAR, no es una camisa de fuerza burocrática, es una herramienta para asegurar que su valiosa intuición se esté aplicando sobre la información correcta. Le estamos ayudando a comparar la evidencia del candidato contra el perfil del puesto y no contra sus gustos personales o si el candidato le recordó a un antiguo compañero de trabajo. Es cambiar nuestro rol de simples coordinadores de entrevistas a verdaderos asesores estratégicos que protegen a la organización de sus propios sesgos. Ahora conectemos esto con el segundo error, las pruebas psicométricas no validadas. Cuando usamos un test de internet y una entrevista de buen ojo, estamos duplicando el riesgo. Y hablemos del costo real de esto. El costo de una mala contratación es brutal y casi nunca se calcula bien. No es solo el sueldo que le pagamos a la persona equivocada. En el Ecuador, un proceso de desvinculación por no haber contratado bien es costosísimo.
¿Creen que es fácil conseguir un visto bueno en el Ministerio de Trabajo porque el empleado no era proactivo? Imposible. Tendremos que pagar un desahucio, una liquidación completa y quizás hasta un despido intempestivo si la situación se vuelve insostenible. A eso súmenle el costo de la curva de aprendizaje, todo el dinero, tiempo y horas hombre que invertimos en capacitar, inducir y corregir a esa persona que desde el inicio no tenía el perfil. Es dinero tirado a la basura. Pero el costo oculto más grave, el que no sale en el estado financiero mensual, es el impacto en el clima laboral. Un mal compañero, una persona tóxica o un jefe incompetente que entró solo por buena espina o porque pasó un test de personalidad de revista puede destruir la moral y la productividad de un equipo completo. Los buenos empleados, al ver esto, se desmotivan y eventualmente se van. El costo de la rotación que genera un mal elemento es incalculable. Ese es el verdadero precio de nuestros errores en selección. Y quiero añadir un tercer error común que va de la mano con los dos anteriores. Es el que cometemos justo al final del proceso, la verificación de referencias superficial. Este es un clásico. ¿Qué hacemos usualmente en nuestras empresas? Llamamos al número que nos dio el candidato, preguntamos por el departamento de talento humano y decimos, ¿me puede confirmar si la señorita Pérez trabajó ahí? Y del otro lado nos dicen, sí, correcto, trabajó desde enero de 2022 hasta marzo de 2024 en el cargo de analista financiero. Colgamos el teléfono, ponemos un check en la lista y decimos, referencias verificadas. No hemos verificado absolutamente nada, solo hemos confirmado que el candidato no mintió en las fechas de su currículum. No sabemos si fue una empleada estrella, si fue un problema andante, si cumplía sus metas o si fue la causa de que su equipo renunciara. La estrategia de corrección aquí es aplicar el mismo rigor que en la entrevista, usar la verificación de referencias conductual. Primero, no llamamos a talento humano o no solo a ellos. Pedimos autorización al candidato para contactar a su jefe directo anterior. Y cuando hablamos con ese jefe no le preguntamos, ¿y qué tal era la señorita Pérez? Porque nos dará una respuesta vaga y políticamente correcta. En su lugar, usamos el método STAR. Le decimos, mire, estoy contratando a la señorita Pérez para un puesto que requiere alta tolerancia a la frustración y manejo de clientes difíciles. ¿Me podría dar un ejemplo específico de una situación en su empresa donde ella haya tenido que manejar un cliente realmente molesto? ¿Qué hizo ella concretamente y cuál fue el resultado? Si el ex jefe duda, tartamudea o dice, bueno, en general era buena, ustedes ya tienen más información valiosa que en cualquier test. Debemos buscar evidencia de comportamiento, tanto en el candidato como en sus referencias. Por eso, cuando vemos ejemplos como el del GAD de Mejía, que mencioné antes, valoramos tanto la transparencia, porque al hacer públicas las actas de las pruebas técnicas, las psicométricas y hasta las grabaciones de las entrevistas, se obligan a sí mismos a seguir un proceso estructurado. No hay espacio para el buen ojo subjetivo ni para las pruebas de dudosa procedencia. Se obligan a usar herramientas técnicas y a justificar sus decisiones. Es la mejor forma de combatir los errores que discutimos. La improvisación y el uso de herramientas dudosas mueren cuando el proceso es transparente y se apega a la norma técnica. En resumen, jóvenes, el costo de una mala contratación es altísimo, no solo en dinero, sino en clima laboral y, como vimos, en riesgo social. Nuestra labor como futuros gerentes de talento humano es blindar el proceso. La entrevista estructurada, las pruebas validadas y una verificación de referencias conductual no son burocracia. Son nuestro bisturí profesional, nuestras herramientas de precisión para asegurar que el mejor talento, el más idóneo y competente, sea el que ingrese a la organización. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso.
Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.